El tema de hoy es vocación de pobreza y vida eclesial al día de hoy. Es un tema muy importante para los cristianos, para los creyentes. Es fuerte, es denso. Cada palabra de esta, con cada palabra nosotros podemos hacer tratados, libros, etcétera. Vocación, pobreza, vida eclesial, son cada una un tema de nunca terminar. Imagínese usted, ¿y cómo terminamos si yo voy a celebrar en 40 minutos? ¿Qué le parece? De todos modos, yo quiero que nosotros reflexionemos sobre la primera palabra. El tema en general es fundamental para la iglesia y para el creyente hoy. Porque precisamente porque estamos abarrotados de inquietudes, de deseos, de trabajos, etcétera. Vocación, llamada, invitación, temas que desde que yo me conozco los estamos abordando. Llamada, un don de Dios, llamada en todo el sentido de la palabra, pero tenemos que especificar la llamada general a todos y a cada uno de nosotros, que es lo que nos hace unificarnos en un objetivo común, llamados a ser hombres y mujeres perfectos. Le llamamos en clave teológica llamada a la santidad. Yahvé va a decir: sean santos como su Padre Celestial es santo. Y nosotros por eso estamos aquí, para eso trabajamos, para eso vivimos la vida de la iglesia en todo lo que conlleva su vida sacramental, sin dejar de lado nuestra preparación en todo el sentido de la palabra. La vocación a la santidad exige también un esfuerzo, un sacrificio, una entrega, una devoción, una práctica. No solo vamos a vivir la santidad conociendo que debemos hacerlo, sino viviéndola cada día. Y lo bello de esto es que cada uno en el lugar donde se encuentra puede vivir la santidad. Y además debe vivirla. Un ejercicio constante. El ejercicio es lo que nos hace diestros en la virtud. En la medida que nosotros vamos practicando la vida de perfección, nos vamos haciendo cada vez más perfectos. En la medida que nosotros vamos viviendo con autenticidad nuestra vocación a la santidad, nos vamos haciendo cada vez más santos, y al hacernos más santos nos parecemos cada vez más a Dios en la persona de Cristo. Y entonces, como el apóstol San Pablo, encarnamos en nuestra vida la vida de Cristo, el pensamiento de Cristo, los sentimientos de Cristo, la mirada de Cristo, el amor que Cristo mismo nos ha dado. Así es que es un reto que cada uno tiene desde el punto de vista de nuestra vocación. Pero no es solo a la santidad, es la vocación de pobreza. Y nos preguntaríamos, ¿y qué es la pobreza? A veces, el término pobreza, pienso que los hemos relativizado tanto que ya ni siquiera queremos decir pobreza. No queremos mencionar la palabra pobre. Y cuando nos referimos a unos de nuestros hermanos que están en la periferia de las ciudades, de los poblados, de los pueblos, de las grandes comunidades, decimos: este hombre, esta mujer
vive en una casa humilde, por no decir pobre. No, yo soy una persona humilde porque mi casa no es de esta o de cual manera. No, usted tiene que decir, soy pobre, con toda la fuerza de que es capaz. Soy pobre, en el sentido humano y en el sentido espiritual, que es hacia donde nosotros hemos de tender. Yo creo que no podemos confundir la humildad con la pobreza, ni la pobreza con la miseria. Entiendo yo. Son cosas muy diferentes. Nosotros no queremos ninguno de los que estamos aquí, entiendo yo, de los que nos siguen a través de las redes. Ninguno queremos ser miserables. Y entiendo que tampoco Dios quisiera que nosotros seamos miserables. Ahora, anhela que nosotros seamos hombres y mujeres pobres. Y eso está marcado de una vez y por todas en el Sermón de la Montaña, en las bienaventuranzas. Y en los evangelistas, los sinópticos, lo señalan de múltiples maneras. Uno para referirse propiamente a la pobreza humana y material. Otro para referirse de manera singular a esa conexión profunda que hemos de tener con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y no solo con Él, sino con su estilo. Y por eso, ¿de quién es el reino de los cielos? De aquellos pobres de espíritus. De esos es el reino de los cielos. De los pobres también. ¿Y por qué? Vocación de pobreza, don para vivir la pobreza, nos lleva por mucho la espiritualidad de San Francisco de Asís, pero por mucho. Entiendo que supo entender la vocación de pobreza, no la vocación de miseria, la vocación de pobreza. Señala uno por acá que hay que mirar, y es a lo que vamos a distinguir la dimensión de la pobreza. La pobreza mental, la pobreza propiamente material, la pobreza de visión, etcétera. La pobreza hasta de intención. Señalaba unos que son pobres, más bien no diría pobre, que son altamente ricos, pero de orgullo, pero de vanidad, pero de prepotencia, pero de preponderancia. Eso es lo que iba a señalar el don. Otros que son bien pobres porque siempre entienden que necesitan el favor de Dios. Como nosotros conectar estas palabras, la dimensión de la pobreza o de la riqueza. Vende los que tienes, dalo a los pobres. Y en adelante, dijo Jesús, sígueme. Y entonces, ¿de qué yo vivo si vendo lo que tengo? Se lo doy a los pobres. ¿Qué estaría diciendo Jesús con esas palabras? ¿Será que yo me fío demasiado en lo que tengo? ¿Será que yo creo que mi seguridad está en lo que tengo? ¿O será que me he olvidado de que el Señor, en su bondad, su misericordia, majestad y poder, prevé en muchas ocasiones? Entonces, vende lo que tienes. Es lo que nos cuesta. Y en otra ocasión dijo, ¿dónde está tu riqueza? Allí está tu corazón. ¿El pobre se salvará más rápido que el rico? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Recuerde que la premisa es vocación a la santidad, vocación de pobreza, pero para ser santos. Entonces, ricos, pobres. Y yo aquí quiero incluir hasta miserable. Como nosotros vivamos el don maravilloso, recuerde vocación, el don de la pobreza, podemos llegar a ser santos. Y no hay más riqueza que la santidad.
No hay más riqueza que usted estar cerca, lo más cerca posible de Dios. Y la vida de la iglesia, la vida eclesial hoy es un reto para todos, decía. Con esto yo voy a cerrar. Es un reto para todos, como iglesia, como miembros de la iglesia, regresar a nuestros orígenes. La iglesia una, la iglesia santa, la iglesia apostólica, que a veces perdemos la visión, ustedes y nosotros. Y entonces tendremos que acuñar lo que dice el Papa. No podemos permitir que regrese a la iglesia a la mundanidad. Hay que sacarla de una vez y por todas. El afán de tener, el afán de poder, los ídolos actualmente nos abruman, y en esa ola también nos metemos a veces los cristianos, los creyentes. Y no importa de dónde ni cómo nosotros alcancemos la riqueza. Y yo entiendo que lo peor que puede ocurrir a un cristiano y a un creyente es la comparación con sus semejantes. Y así es que si tú tienes un carro del año, yo lo quiero tener a como dé lugar. Así que si tú tienes no sé tantos millones, yo lo quiero tener a como dé lugar. Y he dicho, penetra también entre los creyentes, entre nosotros. Por eso, al día de hoy y siempre, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué tipo de pobre soy yo? Sea millonario o tenga poco dinero. ¿Qué tipo de santidad estoy viviendo al día de hoy? Me configuro mi vida a la vida de Cristo, y también conjugo mi actuar con el actuar de San Francisco de Asís. Desafío que nos trae el mundo actual. ¿Cómo yo vivo mi espiritualidad de pobre desde los sacramentos, desde la palabra, desde nuestra propia y nuestra profunda y sincera fe ante Dios y ante los que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor? ¿Somos o no hermanos, padres, madres de Cristo? Si lo somos, entonces ahí está la respuesta: hacer siempre su voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.